Buenos días, docente a cargo. Nuestro grupo está conformado por Giselle Muñoz, que es quien les habla, por Felipe Navarro, Consuelo Ñancucho, Vicente Torres. A continuación, presentaremos nuestro caso clínico. Rafaela, de 55 años, sin antecedentes clínicos de interés, se remitía a urgencias para estudio de micromaturia. En la anamnesis relataba episodios de dolor lumbar acompañados de orinas oscuras, especialmente en las mañanas. Se presenta también el hemograma de ingreso con sus respectivos cálculos para el índice eritrocitario. Aquí también vemos los otros análisis, también vemos la fórmula diferencial de la serie blanca y se presentan las características morfológicas de los glóbulos rojos. Entonces, para el diagnóstico del caso, tenemos que ver los parámetros que se encuentran alterados y que dentro de eso nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico. Entonces, primero, la existencia de anemia por la disminución de los glóbulos rojos y hematocritos y hemoglobina. También hay hipocromía, trombocitopenia y una elevación de la enzima transaminasa glutámico-oxalacética, la LDH y la bilirrubina indirecta. También hay una disminución en los recuentos de la hepatoglobina y en la serie blanca hay linfopenia y neutropenia. Entonces, en conjunto de estos casos, y estos parámetros y también con los síntomas y signos que presenta la paciente, que son el dolor lumbar, las orinas oscuras en las mañanas y la ictericia conjuntival, podemos primero igual visualizar la existencia de una anemia intravascular por la presencia de una bilirrubina indirecta elevada, al igual que un LDH y una aptoglobina disminuida y la hemoglobinuria que explicaría las orinas oscuras. Y bueno, la posible detección de CD55 y CD56-59 en eritrocitos para corroborar que nuestro diagnóstico es de una hemoglobinuria paroxítica nocturna. Entonces, esta enfermedad, llamada por los términos HPN, es una enfermedad que, como dice su nombre, tiene un carácter paroxístico nocturno, es decir, que se manifiesta en forma de crisis, generalmente durante la noche. Los hallazgos de laboratorio más importantes son la anemia, la ferropenia, los reticulocitos elevados, la elevación de la lactato deshidrogenasa y la bilirrubina, también que la hepatoglobina esté descendida. Sus síntomas son entonces el color oscuro de orina, que es un signo de la descomposición de los glóbulos rojos que liberan la hemoglobina al torrente sanguíneo, y finalmente a la orina, que generalmente se observa una disminución entre leve y moderada de las plaquetas y evidencia de la insuficiencia renal, con concentraciones séricas elevadas de creatinina y proteinuria, hematuria y presencia de cilindros hialinos granulares y eritrocitos en la orina. En la analítica puede estar disminuido el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y de plaquetas debido a la hemólisis intravascular. La HPN tiene una progresión constante y la gravedad es diferente en cada paciente. Tras una crisis puede aparecer ictericia, leucopenia y esplenomegalia. Los niveles de neutrófilos son anormalmente bajos, como neutropenia también que se veía en nuestro caso, y por defecto de la función de los granulocitos disminuir las defensas que favorecen la aparición de infecciones y la trombocitopenia. Todos los pacientes que presentan esta enfermedad deben recibir vacunas preventivas contra ciertos tipos de bacterias para prevenir las infecciones. El diagnóstico exacto lo proporciona la prueba de hemólisis en suero acidificado, prueba de Ham-Dassier, y la determinación mediante citofluorometría de ausencia de las proteínas unidas GPI, que más adelante igual hablaremos sobre eso. Bueno, en cuanto a la etiología, es una enfermedad clonal de las células progenitoras hematopoieticas que se origina por la mutación adquirida del gen PIGA, situado en el vaso corto del cromosoma X, que es el gen que permite que una sustancia llamada glicosil fosfatidionistol, que es la GPI, ayude a que ciertas proteínas de membrana se fijen en la superficie celular, pero como consecuencia de la mutación no se sintetiza el grupo de anclaje GPI necesario para que esto ocurra, y las proteínas se vuelven vulnerables a la destrucción por una parte del sistema inmunitario llamado el sistema de complemento. Dentro de las proteínas se encuentra el inhibidor de la lisis reactiva de la membrana MIRL, que es el CD59, y el factor acelerador de la degradación del complemento, DAF, que es el CD55.
Ambos son inhibidores fisiológicos de la activación del complemento y como consecuencia de este déficit, los hematidas entonces son más sensibles a a la acción lítica. Buenos días, mi nombre es Consuelo Necucheo y voy a continuar con la etiología. Bueno, como resultado de lo anteriormente mencionado por mi compañera, los glóbulos rojos se descomponen demasiado temprano y secretan hemoglobina hacia la sangre, la cual puede pasar a la orina. Esto puede suceder en cualquier momento, pero es más probable que ocurra en la noche, durante el sueño, después de situaciones que pueden ser desencadenantes como infecciones, esfuerzo físico, estrés, medicamentos, vacunaciones, etc. O también puede ocurrir temprano por la mañana. Desde el punto de vista clínico, la HPN es una enfermedad caracterizada por una anemia hemolítica intravascular, por tendencia a la trombosis y un componente variable de insuficiencia medular. En la actualidad, esta se considera como una enfermedad sistémica, ya que varios órganos pueden estar involucrados, tales como el riñón, el pulmón, el hígado o el sistema nervioso central. La complicación más frecuente es la trombosis, ya que es la principal causa de muerte del HPN, pero también es frecuente la hipertensión pulmonar y la insuficiencia renal crónica. Ocasionalmente, los pacientes desarrollan insuficiencia renal aguda, generalmente reversible, pero que puede requerir diálisis peritoneal. Respecto a la epidemiología, esta es una enfermedad poco frecuente, ya que se estima que la incidencia es de 1 cada 100.000 personas en países asiáticos. También esta enfermedad afecta más al género femenino que al masculino en Europa y se da mayoritariamente entre los 30 y 50 años. La identificación correcta de la enfermedad se puede demorar entre 2 a 3 años. Respecto a la situación en Chile, no existe informes actuales de la enfermedad. Sin embargo, en años anteriores, como el 2017 y 2019, la enfermedad ha sido difícil de costear por medios particulares y no se ha puesto tampoco dentro de los planes GES para que se incorpore el tratamiento en las personas que lo padezcan. Por lo tanto, es difícil el acceso a este tratamiento en personas que tengan un nivel socioeconómico bajo. Lo cual podemos ver en esta noticia del Biobío en el 2017, cuando una persona no pudo costear su tratamiento en Punta Arenas, por lo que ordenó al ministerio a que lo haga. Igualmente pasó en Iquique en el 2019, como podemos ver en esta noticia de La Nación. De nuevo se ordenó al ministerio a que costeara este tratamiento. En cuanto a la fisiopatología, la enfermedad comienza con la expansión de una célula madre hematopoyética que tiene una ausencia severa del GPI. La deficiencia del anclaje del GPI es el resultado de una mutación somática en PIK-A, gen cuyo producto se requiere para el primer paso en la biosíntesis del anclaje del GPI. Esto da como resultado la deficiencia de las proteínas inhibidoras del complemento CD55 y CD59, que conducen posteriormente a una hemólisis crónica, también inflamación y trombosis, como podemos ver en la imagen. CD59 es una glicoproteína que interactúa directamente con el complejo de ataque de membrana MAC para prevenir la formación de porolíticos al bloquear la agregación de C9. CD55 es una glicoproteína que acelera la velocidad de destrucción de la convertasa C3 unida a la membrana. Por lo tanto, CD55 reduce la cantidad de C3 que se escinde y CD59 reduce el número de MAC que se forma. La ausencia de CD59 en los eritrocitos de la HPN conduce a una formación incontrolada del MAC que da lugar a una hemólisis intravascular mediada por el complemento. El mecanismo de la hemólisis intravascular comienza con el aumento de la actividad de las convertasas C3 en la superficie de los eritrocitos de la HPN como resultado de la falta de CD55. Esto conduce a la activación C3, C5 y la vía terminal del complemento que culmina en la formación de MAC. Respecto al tratamiento, en primera instancia, cuando se comenzó a estudiar esta enfermedad rara, no existía uno específico, por lo que una opción era el trasplante de médula ósea si pulsa la HPN con aplasia medular grave. También en otros casos se ha observado una buena respuesta con andrógenos a altas dosis o con corticoides. También se ha visto una buena respuesta con la administración de GAT y también con el aporte de ácido fólico y hierro según cinética para compensar las pérdidas por la hemoglobinuria. Actualmente se cuenta con un tratamiento que ha sido efectivo para mejorar el curso de esta enfermedad. Este se trata del eculizumab, el cual es un anticuerpo monoclonal que bloquea el complemento inactivando C5. Además, este medicamento no genera inmunogenicidad y tampoco se ha visto respuestas inflamatorias asociadas. Se inhibe C5 principalmente por 3 razones. La primera es que C5 no se puede activar por las 3 vías de activación del complemento, siendo fundamental para la progresión de la cascada. Segundo, al inhibir la activación de C5 no se activa C5A, el cual tiene propiedades inflamatorias y es activador de MAC.
Y por último, preserva las funciones del complemento proximal, fundamentales para la opsonización y fagocitosis de bacterias y también para la depuración de inmunocomplejos. A modo de conclusión, se puede decir que la hemoglobinuria paroxística nocturna es un tipo de patología autosómica recesiva, ya que necesita que la madre sea portadora de la enfermedad. También, por otro lado, no se han registrado casos de fallecimiento ni se conoce la tasa de incidencia en Chile, pero es una enfermedad que sí puede provocar daños al organismo. Cabe recalcar que al principio no se contaba con un tratamiento base con la que se combatía la patología, pero ahora se tiene a eculizumab, la cual ha dado mejoras en cuanto a la protección del paciente. No obstante, este medicamento no está al alcance de toda la población que padezca la patología, por lo que es un recurso muy costoso de seguir, además de que no hay cobertura de la salud pública para la enfermedad. Acá tenemos las referencias. Para finalizar, se presenta un resumen del caso en un mapa conceptual. Como podemos ver, la paciente, que era de sexo femenino de 55 años de edad, presentaba como síntoma dolor lumbar, como signos ictericia conjuntival y orina de la mañana oscura, y en sus resultados de laboratorio se vieron los reticulocitos elevados, LDH y bilirrubina elevada, aptoglobina disminuida, hipocromía, anemia por disminución de glóbulo rojo, hematocrito y hemoglobina y una trombocitopenia. Todo esto nos llevó a realizar un diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, que como etiología se da cuando ocurre una mutación del gen PICA, mutación que no permite que el GPI ayude a que ciertas proteínas de membrana se fijen en la superficie celular, proteínas como CD59 y CD55. La fisiopatología explica que las células hematopoyéticas, al no tener anclaje al GPI, genera que hayan eritrocitos sin CD55 y sin CD59, ocasionando así una hemólisis mediada por el complemento. Respecto al diagnóstico del HPN, está proporcionado por la citometría de flujo y la prueba de Hamdasie, y como tratamiento no hay uno en sí, pero métodos como la globulina antitimocítica, andrógenos, ácido fólico y hierro y el medicamento eculizumab han tenido respuestas positivas. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.